Hola, hola. Bueno, Shabbat Shalom a todos nuestros amados de aquí de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, sede Suacha y sede Fontibón, a nuestros hermanos que también se conectan en esta mañana, en Tuluá, Valle del Cauca, también a todos los que se conectan hasta ahora, en todo el rincón, todos los rincones del mundo, desde México, desde que otros países nos escuchan, Argentina también nos escuchan, desde todos los rincones de esta tierra le damos gracias a nuestro Padre por conectarse en esta hora de la mañana, gracias a nuestro Abacados por un día más de Shabbat, un día más que nuestro Eterno nos regala y es una bendición, amén. Así que antes de iniciar vamos a darle gracias al Eterno por este tiempo y que sea Él tomando control en esta mañana, amén. Bendito de Israel, hoy te damos gracias, Padre, en medio de esta hermosa mañana, papá. Gracias por un Shabbat más que nos entregas, mi Padre. Gracias, papá, porque nos das la bendición de poder estar aquí en medio de tu casa. Y aún los que ahorita no tienen una casa, un lugar, Señor, donde congregarse, gracias por estos medios que tú nos has entregado, porque a través de ellos, Padre, tú les estás enseñando, tú les estás instruyendo, les estás ministrando a través de tu Ruach HaKodesh. Aún les has hecho entender la verdad de tu restauración, aún les has hecho entender, Padre Celestial, lo que tú anhelas en medio de este tiempo, y es restaurar la casa de Israel, Señor. Restaurar, Señor, cada una de las familias, de los hogares, de los matrimonios, de los jóvenes, Papito Santo. Por eso hoy bendecimos tu presencia en medio de este lugar. Te damos la bienvenida a esta casa, te damos la bienvenida a este tiempo. Y te pido, Señor, que a través de tu Rúa tú ministres la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchándonos a través de este video, papá. Te pedimos que sea tu presencia guiándonos y aún enseñándonos, Padre, lo que tú quieres hoy formar a nuestra vida, y aún el prepararnos para lo que se avecina, papá. Aún seguirnos fortaleciendo en tu presencia para ser cada día más fuertes en ti, Yeshua, para cada día, Padre, no bajar la guardia, sino que al contrario permanecer en tu presencia, Padre, porque es el final de los tiempos, Yeshua HaMashiach, y por lo tanto necesitas un pueblo, Señor, un pueblo fuerte, un pueblo, Padre, dispuesto a pelear la buena batalla, un pueblo que no se canse de hacer lo bueno, Yeshua, y un pueblo que ame estar en tu presencia, Padre, y que esté aferrado a tu bondad, que esté aferrado a tu palabra, que esté aferrado en que eres tú quien pelea por nosotros, que eres el guardián de Israel, que eres el león de Judá, Padre, y el que guarda y protege a la nación y al pueblo de Israel, Padre. Por eso hoy estamos confiados y nos deleitamos en ti en este inicio de Shabbat, Padre. Te bendecimos en el nombre santo de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, así que vamos a continuar con el estudio de Daniel. Ya nos falta poco. Pero este capítulo es muy lindo, es muy interesante, porque se divide en dos puntos. Del versículo 1 al versículo 35 vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de lo que ya aconteció, que en los tiempos de Daniel él no había visto nada. En los tiempos de Daniel dice que se selló el libro, ¿cierto? Hasta el fin de los días. Pero hoy nosotros podemos entender que hasta el versículo 35 ya todo se ha cumplido. Ya todo ha cumplido, ya todo tiene cumplimiento en esta profecía. Quiere decir que la palabra de Yeshua es válida y poderosa, ¿cierto? Quiere decir que la palabra no miente, que la palabra es real, y que todo lo que hemos vivido, todo lo que aún nuestros antepasados tuvieron que vivir, pues ya se cumplió y es real. Y por lo tanto, del 35 en adelante, del 36 al 42, que es los capítulos de este capítulo, los versículos de este capítulo, perdón, hasta el 45, es lo que ha de venir. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar listos y preparados, amén. Porque aquel que no está listo y preparado, pues lo va a coger desprevenido. No va a entender los tiempos, no va a poder comprender lo que está sucediendo y lo que ha de venir. Por eso necesita el Padre un pueblo fuerte. Necesita un pueblo que esté dispuesto a pelear la buena batalla. Porque ¿qué pasa? El Padre no va a enviar unos soldados débiles. El Padre no va a enviar un pueblo que esté dormido. El Padre no va a enviar un pueblo que esté desprevenido, que esté en otros asuntos. El Padre va a enviar un pueblo, o necesita un pueblo fuerte, un pueblo que pelee, un pueblo que esté dispuesto a estar en la brecha, que esté dispuesto adelante, que no tenga temor. Porque muchas veces algo que nosotros nos impide avanzar, o lo que nos impide seguir manteniéndonos en la presencia, es el miedo. Y es el temor a muchas cosas, y es el miedo a lo que tenemos que enfrentar.
El Padre dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y por lo tanto yo sé que aquí no hay cobardes, sino que aquí hay valientes. Valientes no por nuestra propia sabiduría ni nuestra propia habilidad, porque somos muy débiles. Valientes porque tenemos a Yeshua, ¿cierto? Valientes porque nos mantenemos firmes. Valientes porque somos fieles. Valientes porque no nos dejamos llevar por los vientos, por el sistema. Valientes porque permanecemos en su palabra, permanecemos en la obediencia. Y esa valentía no viene de nosotros. Esa valentía viene de Yeshua y de su palabra. Por lo tanto, entonces vamos a empezar a estudiar. Yo le voy a recordar ciertas personas que de pronto vimos y ya después entonces vamos a poder entender lo que el Padre necesita para los tiempos finales y que usted esté alerta, esté atento porque es necesario. Así que Daniel en el capítulo 11, entonces lo vamos a dar una introducción mientras que ya ahorita lo leemos. Dice: en el Daniel capítulo 10 estábamos diciendo que ¿quién se le presentó a Daniel? ¿Con quién tuvo un encuentro? Con Yeshua, ¿cierto? Tuvo un encuentro porque vimos que la apariencia de este ángel que dice la escritura es el mismo que se le presentó a Ezequiel, es el mismo que se le presentó a Juan en la isla de Patmos, ¿cierto? Y es el mismo que se le presenta a Daniel en este momento, quiere decir que es Yeshua, ¿cierto? Por todas las características que nos entregaba y por lo tanto vimos eso en la palabra. Así que es Yeshua mismo el que le entrega esta visión a Daniel. La profecía de Daniel está de Daniel hasta el Olam Abba. ¿Qué es el Olam Abba? El Olam es el mundo y Abba es el mundo que ha de venir, ¿cierto? Así que este estudio bíblico impartido por el mismo Mashiach de Israel, desde la época de Daniel hasta la redención final, vamos a pasar por muchas facetas, por mucha historia en la cual ya se cumplió la profecía, como yo le venía diciendo. Por lo tanto, vamos a empezar a leer Daniel capítulo 11, versículo 1. Y dice: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién mismo está hablando? Yeshua. Dice: yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y para fortalecerlo. ¿A quién? A Daniel. Recordemos que es Yeshua quien está hablando y está fortaleciendo la vida de Daniel. Sigue en el versículo 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia. Así que a partir de este momento estamos alrededor del año 539 antes del Mashiach. Daniel está pidiendo que se acabe el exilio de Babilonia, ¿cierto? Cuando vemos el contexto que dice sella las palabras de esta profecía, significa que no se van a poder entender hasta el final de los tiempos. Pero nosotros tenemos un privilegio muy grande hoy, y es que ya podemos ver de que eso ya aconteció. Quiere decir que si ya aconteció del versículo 1 al 35, quiere decir que lo que va a acontecer se va a cumplir, y tiene que cumplirse, porque si no Yeshua sería un mentiroso y la palabra sería una mentira. Pero el Padre es tan precioso que nada de lo que Él habla no deja de cumplirlo, porque la palabra del Elohim poderoso es la palabra de Yahweh mismo. Así que Yahweh no se puede contradecir. Nosotros podemos decir ahorita, sí, claro, yo lo voy a hacer, y después, no lo hice por tal cosa, ¿cierto? Porque Él dice que Él no es hijo de hombre para que Él mienta, y toda la palabra del Mashiach se tiene que cumplir. Por lo tanto, usted en esta mañana, usted va a darse cuenta que todo aún las promesas que el Padre ha prometido en su vida se van a cumplir. Que no sabemos ni el día ni la hora, porque esto pasó hace mucho tiempo, ¿cierto? Y aún ahorita estamos viendo unos pinos de los tiempos finales, y nos vamos a dar cuenta cuando yo de pronto le comparta algunos videos para que usted mire, y va a presentarse una tercera guerra mundial, ¿cierto? Va a presentarse esa guerra de Gog y Magog. Va a presentarse esa última guerra, así como hace 8 días hablábamos y el Moria Andrés nos estaba enseñando acerca de los tiempos finales antes de que el pueblo de Israel entre a esa Nueva Jerusalén, que va a haber una guerra. Porque ¿qué pasa? Que Edom no quiere que el pueblo entre a la Nueva Jerusalén. Por eso entonces el entrar a la Nueva Jerusalén no es fácil.
tiene que vivir una guerra constante. Hay una guerra que le impide al pueblo de Israel que crea, que avance. Siempre van a haber enemigos en medio de nuestra vida. Las situaciones muchas veces son esos enemigos, ¿cierto? Pero las situaciones, acuérdese que son necesarias. ¿Para qué? Para saber si somos fieles realmente, para saber si nuestra fe es genuina y para saber si vamos a soportar lo que ha de venir. Porque si usted no soporta un viento fácil, ¿sí? Que para el Padre es sencillo, pues no vamos a poder soportar una tormenta, que es lo más fuerte que ha de venir. ¿Por qué es necesario que nosotros necesitamos pasar por esas pruebas o necesitamos ser fortalecidos a través del proceso? Porque viene nuestra generación. Según lo que la palabra nos enseña, casi que faltan 4 generaciones para que llegue el fin. ¿Y qué va a pasar si nosotros desde ahorita no nos levantamos? ¿Qué va a pasar si nosotros somos débiles en la fe? ¿Qué le vamos a demostrar a nuestros hijos? Que van a ser débiles en la fe, peor que nosotros. Y sus hijos serán peores de débiles. Entonces, ¿qué será de la salvación de ellos? Por lo tanto, nosotros ahorita, desde ahora, debemos formarnos como grandes soldados, mucho más fuertes de lo que fueron nuestros antepasados. Nosotros decimos, uy, no, padre, pero llegar a la estatura de José, llegar a la estatura de Daniel, llegar a la estatura de Moisés, de Abraham, tremendo, Señor, porque ellos nos dejaron un legado muy alto, ¿cierto? Nos dejaron una meta muy alta, de la cual nosotros en medio de este tiempo debemos aún ser mucho más fuertes. Ellos fueron igual que nosotros, ellos no fueron seres sobrenaturales que fueron creados simplemente para decir, uy, no, Señor, esto es imposible, no. Aún el mismo Yeshua dice que nosotros podemos llegar a la estatura de ese varón perfecto que fue Yeshua. Y si Yeshua fue mayor que ellos, pues imagínense hasta el punto donde Yeshua quiere de nosotros. ¿Será que hasta el día de hoy le hemos entregado lo que podemos nosotros entregarle más? ¿Sabe? Él cada tiempo dice, necesito más de ti. Necesito más, no te conformes. Y algo que me ministra mucho en esta semana el Padre es, no me has entregado lo que tú puedes entregarme. Me has entregado un poquito de lo que tú puedes entregarme. Esfuérzate, porque hay mucho que nosotros podemos entregar. Y esta semana hablaba con una muchacha y decía, es que mi esposo se conformó simplemente ser un conductor. Yo decía, no es que esté malo ser un conductor, pero él tiene muchos talentos y muchos dones que le pueden llegar a ser mayormente. Pero hay algo que tenía y era temor. Y era temor a confiar que el Padre le había entregado mayores cosas. Por lo tanto, usted hoy en medio de esta mañana le va a pedir al Padre, Señor, ayúdame a entender que tú me has entregado y me has capacitado para mayores cosas. Que hasta el día de hoy yo no te he entregado casi ni el 10%. Necesito entregarte mayormente. Y por lo tanto usted va a quitar y le va a pedir al Eterno que quite toda incredulidad, toda mentira del maligno que ha colocado en medio de nuestra mente para que el pueblo diga, no, yo hasta ahí puedo, yo no puedo más. Usa a otro, Señor, cuando el Padre nos está llamando a nosotros. Amén. Entonces dice la palabra. Dice que van a haber 3 reyes en Persia. Persia es lo que actualmente llamamos el país de Irán. Los 3 reyes más que habrían en Siria fue Ciro, el segundo fue Darío el persa. Darío el persa fue quien permitió que se construyera el templo en Jerusalén, y el tercero es Darío el medo. Habla de 2 Daríos, uno persa y otro medo, y este cuarto fue el rey Asuero. Vamos a seguir en el versículo 2. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Históricamente, que en esta batalla entre Grecia y Persa, ganaron los griegos a través de Alejandro Magno. Alejandro Magno promueve un orden mundial. Y eso es lo que vamos a darnos cuenta, de que lo que ha sucedido es lo que ha de venir en medio de este tiempo. O sea, hace 8 días hablábamos y es acerca de las estrategias de Hasatán. Y las estrategias de Hasatán siempre son las mismas. No hay nada nuevo, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros debemos entender historia, debemos entender lo que sucedió, entender mucho más allá. ¿Para qué? Para saber que las estrategias y las mismas personas anti-Mashiach que ha levantado el enemigo, pues son los mismos casi que se van a levantar y que se están levantando en este tiempo. Dice,
¿A quién no le suena racional que ya se acaben todas las diferencias? Que todos estemos unidos como hermanos sin importar las razas, tribus ni colores, y todos compitiendo, jugando, divirtiéndonos. ¿Y a quién no le gusta esta ideología? ¿Cierto? Y es la ideología que actualmente nosotros estamos viendo acerca del ecumenismo. ¿Cierto? De que no importa, tranquilo, no importa cómo enseñes, no importa lo que estés enseñando, unámonos, todos somos uno solo. Y al ojo del ser humano, que es emocional y es sentimental, dice, ay, tan bonito todos estar uno solo. Pero el Padre no va a unificar religiones, el Padre no va a unificar denominaciones, el Padre va a unificar un pueblo. Y es el pueblo de Israel, y va a traer la unidad en las 12 tribus, pero no de religiones. Todos estos hombres fueron grandes oradores que convencían a las multitudes, y suena muy bien esta filosofía. El problema es que el ser humano no es capaz de autogobernarse. El problema es que la tendencia del ser humano siempre va a abusar de los demás, y no hay manera de que el ser humano llegue a ese nivel de rompimiento de su egoísmo. El ser humano necesita que alguien le gobierne, y el ser humano necesita que Yahweh sea quien dicte las reglas del juego. El ser humano muchas veces no quiere ¿qué? Sujeción, no quiere sujetarse, no quiere que nadie le diga, yo puedo, yo no necesito que nadie me esté diciendo para hacer las cosas, pero ¿sabe que sí? Necesitamos siempre que el Padre nos gobierne, que el Padre sea quien direccione nuestra vida, porque nosotros, dice la palabra, que somos peor que la nada. Nosotros no somos nadie delante del Eterno. Y esta ideología religiosa dice que el hombre es el Todopoderoso, ¿cierto? Que lo que piensa el hombre es perfecto, lo racional, lo que habla, todo es perfecto, cuando el hombre es un imperfecto si no tiene al Mashiach, ¿cierto? Dice Daniel, versículo 4, Daniel 11:4, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Este imperio griego se dividió entre 4 de sus generales, que se dividieron los territorios. Eso ya lo veníamos hablando en otros capítulos, que él conquistó. Y de estos 4 generales que se dividen todo el territorio, hay 2 en específico que son los que tienen más fuerza: el reino del norte y del reino del sur. Usted téngalo pendiente, téngalo presente, porque después del versículo 36 vamos a hablar mucho del rey del norte y del rey del sur. Por lo tanto, usted tiene que conocer el mapa, ¿sí? Porque nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están en el norte, en el sur, y quién pequeñito está en el medio, y es la nación de Israel. Versículo 5, y se hará fuerte el rey del sur. Medio Oriente, de toda esta región de Grecia, de lo que actualmente es la tierra de Israel, hasta el territorio de África, de Egipto, y la parte norte es Turquía y Siria. Dice el versículo, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Entonces esto es aproximadamente en el año 323 al 285 antes del Mashiach. El reino del sur del que estamos hablando es Egipto, que se llamaron los Ptolomeos. El reino del norte fueron los seleucidas, los sirios, los que actualmente están en el país de Siria. Las batallas a partir de este momento empiezan entre el norte y en el sur, entre los sirios y entre los egipcios. Entre los 2 territorios, toda la ruta comercial tiene que ver con Israel. Israel es un puente marítimo económico muy importante que une Europa con África y con el Medio Oriente. Por lo tanto, es una nación tan disputada. Y finalmente, después de estar combatiendo, iban a hacer una alianza. Vamos a ver el versículo 6. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer paz. La hija de este rey del sur se llamaba Berenice. Su padre se llamaba Ptolomeo II Filadelfo, quien fue famoso porque tuvo un proyecto en su época de organizar una biblioteca más grande del mundo antiguo. Él tuvo la idea de tener la colección de libros sagrados más importante de toda la literatura de su época, y él decidió hacer esta biblioteca en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Este hombre, Filadelfo, escuchó que los judíos tenían un libro muy importante, unos escritos de mucha sabiduría, que nada más ni nada menos es el Tanaj, lo de los profetas, el Antiguo Testamento. Y este hombre, Filadelfo,
quería tener en su biblioteca los escritos judíos. Y es quien manda solicitar los escribas expertos para que tradujeran el texto del Antiguo Testamento al griego. Y esto se convertiría en una traducción al griego que se llama la Septuaginta. Entonces, para que usted lo sepa de dónde viene y quiénes fueron los que empezaron a escribirlo y quién fue el que los convocó para esto. ¿Por qué contrató a 6 eruditos de cada una de las tribus de Israel? Esta cita de Josefo es para que nosotros recordemos que quien mandó traducir las escrituras fue Ptolomeo, segundo Filadelfo. Este rey del sur trató de hacer una alianza con el rey del norte y le mandó a su hija Berenice. El rey del norte se llamaba Antíoco II, que es parte de los Seleucos. El problema es que Antíoco II estaba casado con su esposa, que se llamaba Laodice, y por consejo de Ptolomeo acepta el consejo de divorciarse y se casó con Berenice para hacer la paz y profecía continua, con el verso 6 hablando de Berenice. Dice, pero ella no podía, vamos en el versículo 6, pero ella no podría retener la fuerza de su brazo, ni permanecer en él, ni su brazo, porque será entregada ella, Berenice, y los que hablan la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Después de que murió Ptolomeo Filadelfo, a Antíoco II le entró la melancolía por su esposa. Estamos hablando de solo historia ahorita. Y la mandó traer para estar en ella nuevamente y aparentemente Laodice no tuvo ningún resentimiento ni rencor. Aceptó volver con Antíoco II. Sin embargo, esta señora Laodice envenenó a su esposo Antíoco II, mató a Berenice, mató al hijo que tuvo Berenice y a todo su séquito, y esta mujer tuvo el poder. Así es como se cumplió la profecía descrita en el versículo 6. Vamos a ver en el versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces, un hermano de Berenice, se levanta sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Porque esta mujer rencorosa que mató al esposo, y a Berenice puso a su hijo a reinar. Y obviamente el familiar de Berenice buscaría venganza contra los del norte. Organizó su ejército y se fue a hacerles la guerra en venganza de lo que hicieron a su hermano. Versículo 5, versículo 8, vamos a seguir leyendo. Dice la palabra. Se la voy a leer en otra versión. Dice, cuando regrese a Egipto se llevará consigo los ídolos de ellos junto con objetos de oro y plata de incalculable valor. Después de esto dejará al rey del norte en paz por algunos años. Más tarde el rey del norte invadirá el imperio del rey del sur, pero regresará pronto a su propia tierra. Sin embargo, los hijos del rey del norte reunirán un ejército poderoso que avanzará como una inundación y llevará el combate hasta la fortaleza del enemigo. Entonces, furioso, el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Después de arrastrar con el ejército enemigo, el rey del sur se llenará de orgullo y ejecutará a muchos miles de sus enemigos, pero su triunfo no durará mucho tiempo. Pocos años después, el rey del norte regresará con un ejército bien equipado, mucho más numeroso que antes. En esos días habrá una rebelión general contra el rey del sur. El cumplimiento de esta visión, hombres violentos del pueblo de Israel se unirán a esta rebelión, pero fracasarán. Después llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrían hacerse frente al ataque. Así que vamos a empezar desde el versículo 14. Estamos hablando del estudio bíblico de Daniel, que fue el mismo Yeshua que le envía, ¿cierto? La misma visión por parte de Yeshua. De manera que le está diciendo que después de todas estas guerras, de lo que le acabo de leer, se van a juntar muchos contra el rey del norte, contra el del rey del sur, y le dice, hombres turbulentos de tu pueblo, el pueblo de Daniel es el pueblo judío, de modo que se van a unir a los sirios. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita también? Una unidad, ¿cierto? Que no viene o que no el eterno Yeshua ha mandado al pueblo de Israel a unirse, ¿cierto? A mezclarse, a tener alianzas.
Dice que se van a unir a los sirios. Estos hombres turbulentos son los llamados celotes, que incluso prevalecieron hasta la época de Yeshua. Estos celotes eran hombres judíos muy violentos que siempre estaban tratando de derribar a los gobernantes extranjeros. Vamos a ir, versículo 17. Afirma luego su rostro para ver si con el poder de todo su reino y hará con él convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Y esto es interesante porque entre este hombre empieza Antíoco III. Dice que le dará una hija de mujeres, es decir, una de sus hijas se la va a dar al rey para hacer una alianza nuevamente. Y esta hija de este hombre llamado Antíoco III de Siria fue nada menos que Cleopatra. ¿Usted se ha escuchado el nombre de esa mujer? Pero entonces muchas veces se nos olvida estudiar, ¿cierto? No es Cleopatra muchas veces la que conocemos, es una de las Cleopatras, ya que Cleopatra es un título también, y la Cleopatra famosa de la historia es la séptima. Entonces, cuando llamábamos Antíoco, Antíoco no es solamente una persona, es un título. ¿Sí? Entonces viene Antíoco I, segundo, tercero y cuarto. Cuando nosotros hablamos de los macabeos, ¿cierto? De la guerra de los macabeos, vamos a encontrarnos con un Antíoco. El Antíoco de antes, el Antíoco III, tenía la intención de unificar o de que todo estuviera tranquilo en Israel. Pero Antíoco IV, ¿cierto? Como el nombre, es por así llamarlo, como un título, vino a hacer maldad, y eso es lo que vamos a ver, o lo que estamos estudiando, lo que hemos venido estudiando acerca de este hombre, que también lo vamos a encontrar acá. Así que Cleopatra también es un título. En este caso, la Cleopatra que nosotros hemos escuchado es la séptima. Y acá no estamos hablando de esa séptima Cleopatra. Dice Daniel, versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino. De repente, en un tiempo de crisis en que no se podían salir de su situación económica, hay un evento que pudiera estar pasando o sucediendo en la actualidad similar a este tiempo, y es el tiempo de crisis e incertidumbre económica, que se levanta un hombre despreciable. Así que cuando vemos entonces lo que está sucediendo en medio de los países, es importante que nosotros estemos atentos a lo que pasa, a las alianzas que están haciendo y todo lo que se está levantando. Y dice que viene una crisis y una incertidumbre económica que pone al pueblo a tambalear. Pero el pueblo de Israel debe estar confiado, porque el que nos sostiene es el Mashiach, el que nos sostiene es el Padre. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en esa angustia, lo que hoy ministraba el Eterno, en esa angustia y en ese temor de acerca de la economía, ¿qué va a pasar? Me van a quitar todo, ya no voy a tener mis inversiones, mis casas, muchas cosas. Pues entra casi que a ser parte del sistema. Entra a ser parte de los pensamientos y de las personas que no están con el Mashiach, que están llenos de preocupación y de muchas cosas. Esto es lo que va a pasar, y vamos a darnos cuenta que la economía ahorita estamos tranquilos acá aparentemente en Colombia, pero en los últimos tiempos, en lo que ha de venir, dice que también va a haber un tiempo de crisis económica, y eso es lo que va a hacer tambalear a muchos para que se unifiquen, para que se hagan alianzas en las cuales eso es lo que quiere el enemigo, aliar y tener mucho más poder juntamente con todos los países que van a acercarse a las potencias mundiales. En el caso de Colombia, ¿cuál es su protección o su cobertura? Estados Unidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos un país tercermundista, un país en el cual no tenemos una potencia tan grande. ¿Y qué hace un país tercermundista? Unirse a uno grande. ¿Y qué es lo que quiere ese grande? Gobernar, traer alianza, aparentemente trayéndole protección, lo que dice la palabra, paz y seguridad. Y nos vamos a dar cuenta que eso es una estrategia y una falsa seguridad que viene del mismo anti-Mashiach y del mismo Hasatán. Dice que vemos una crisis e incertidumbres económicas que se levanta y se va a levantar un hombre despreciable. Así que nos vamos a dar cuenta que tenemos que estar muy atentos, aún también los gobernantes que se están levantando, y quiénes son aquellos que el mismo enemigo va a usar como una persona de un carisma, que habla bonito,
pero que el pueblo de Israel, por eso es que el Padre nos ha venido enseñando, las emociones y los sentimientos que el ser humano tiene son tan valientes, ¿cierto? Pero cuando están resguardados y protegidos por el Mashiach, pues nada nos va a mover, así hable lindo. Es como cuando nuestras jóvenes nosotros o le hemos enseñado acerca de cuidado con los que escuchan. Porque es que nosotras somos muy, ay, tan lindo que hablas, ¿cierto? Tan bonito. Y en algún momento entonces nos dejamos llevar por lo lindo y por lo hermoso que habla. Pero puede ser una estrategia del maligno. Por lo tanto, nuestras emociones y nuestros sentimientos deben estar equilibrados bajo la palabra y bajo el Mashiach. Porque ¿qué pasa? Porque van a venir muchos donde dice la misma palabra que aún a los mismos escogidos los va a engañar. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy atentos y muy alertas a lo que viene o lo que ha de suceder. Dice el versículo 21, seguimos. Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Salió de la nada, sigue. ¿Quién sabe de dónde salió este hombre? Dicen los historiadores que este hombre tenía una capacidad de oratoria impresionante, que tenía una capacidad para cautivar a las multitudes exagerada. Estamos hablando en este momento de Antíoco Epifanes el Divino, el cuarto, Antíoco Epifanes cuarto. Las fuerzas enemigas, versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como una inundación de agua, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y aquí comienza una guerra y comienza a conquistar a Israel también, y dice que serán destruidos junto con el primer príncipe del pacto. En Jerusalén el príncipe del pacto era el sumo sacerdote. Esta es una referencia al sumo sacerdote Onías III para que nos podamos ubicar cronológicamente. Estamos en el año 175 y llevamos 163 antes del Mashiach. Esta es la época del origen de Hanukkah. Esto es también documentado en los libros de Josefo y también está documentado en el segundo libro de Macabeos. Más adelante usted no se pierda el día jueves porque vamos a darnos cuenta de dónde proviene Hanukkah, si la celebramos o no la celebramos, y de dónde proviene de la rebelión o de esta guerra de los Macabeos. Versículo 24, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto es por un tiempo. Versículo 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Para este entonces el rey del sur es un hijo de Cleopatra llamado Ptolomeo VI. Dice y continúa el versículo 25, mas no prevalecerá porque le han traicionado. En este momento Antíoco Epifanes trata de conquistar Egipto y no logró porque fue traicionado. Sigue el 26, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su reino será destruido y caerán muchos muertos. En este tiempo Antíoco Epifanes tuvo sueños de grandeza, quiso conquistar el mundo, quiso ir contra los egipcios, pero no lo logró. ¿Qué hizo Adolfo Hitler cuando vio frustrado su plan de conquistar el mundo? Cuando vio que todo estaba perdido, vio que ya no había nada que hacer, es ahí donde nos vamos a dar cuenta que el mismo espíritu de Antíoco Epifanes es el mismo espíritu que estaba dirigiendo a Adolfo Hitler, y ese mismo espíritu lo podemos llamar Hasatán, ¿cierto? Cuando Adolfo Hitler se vio derrotado y ve que no había nada más que hacer por encima de sus propias vidas, junto con sus generales, aceleraron lo que ellos llamaron la solución final. Acelerar al máximo el tratar de exterminar a todos los judíos, todos los recursos y todo lo que tenían lo usaron para acabar con el pueblo judío. Tanta maldad, ¿cierto? Nosotros decimos, terrible, terrible como un hombre se puede levantar en contra del pueblo de Israel, pero terrible lo que se va a levantar después, o lo que se está levantando. Entonces, por lo tanto, ustedes dicen, eso ya pasó, eso es historia, pero acuérdense que esa historia es repetitiva, porque el enemigo actúa de esa manera. ¿Puede levantar a un gobernador para traer maldad? Claro. ¿Puede levantar a cierto hombre lleno de la ira y lleno de la maldad de Hasatán? Claro. ¿Para ir en contra de quiénes? De los que amamos la presencia, de los que amamos la Torá, de los que somos llamados y escogidos para ser pueblo de Israel. Por lo tanto, la cabeza de nosotros vale.
¿cierto? Pero del que hace lo bueno, del que hace lo justo, del que se mantiene en obediencia. No porque usted simplemente diga, yo soy pueblo de Israel, pero usted es desobediente, pero usted no obedece, pero usted es terco, ¿cierto? Pues su cabeza está ahí con Hasatán, tranquilo, sino que usted se está engañando a usted mismo. Pero cuando nosotros entendemos, obedecemos a lo que el Padre nos dice, la cabeza de nosotros tiene un precio muy grande. Por lo tanto, nosotros debemos estarnos cuidando aún los unos con los otros, estar velando, estar menguando cada día para poder entender la voluntad del Mashiach y entender cómo es la manera de pelear. Por eso hace 8 días miramos cómo era la manera de hacer guerra espiritual, Daniel. Gritando, pataleando, ¿cierto que no? Era buscando la presencia, era menguando, ¿cierto? Menguando a su humanidad, menguando a sus deleites, porque acuérdese que él tenía una posición, ¿cierto? No le interesaba sus deleites, ni su posición, ni aún lo que él necesitaba humanamente, sino buscar el rostro del Mashiach o buscar el rostro de Yeshua. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que aquel que busca halla, dice la palabra, aquel que busca encuentra. Y que encuentra la bendición y la dirección por parte del Eterno. Por eso es importante que muchas de las estrategias del maligno es que el pueblo mengüe, que el pueblo deje de buscar la presencia. Y eso nosotros lo hemos vivido y yo lo he vivido. ¿Qué pasa cuando un pueblo espiritualmente mengua? Pues vienen los ataques del maligno, ¿cierto? Es voluble. Quiere decir que es una persona que el enemigo la puede sacar de cualquier cosa. Le puede meter un gol fácilmente. La puede destruir en cualquier segundo. La puede apartar y a veces nosotros decimos, ¿y dónde está Pepito o Pepita que venían? Pues ¿qué pasaba? Dejaron la presencia. ¿Qué pasaba? Se confiaron de sí mismos. Nosotros no podemos confiarnos de que venimos acá a una quejilá. Bendito el Eterno porque tenemos una cobertura y una casa que vela y cuida por nosotros. Pero nosotros no podemos confiarnos de eso. Algo que el Padre nos ha entregado para ser fuertes en la intimidad y en la oración. Y algo que nosotros debemos permanecer es en ella. Y algo que muy rápido se pierde es eso. ¿Por qué? Porque el pueblo a veces se acostumbra. O el pueblo empieza a decir, es que ya estoy relajadito. Pero cuando viene el maligno y empieza a traer, ahí sí como que, Padre, ¿qué está sucediendo? ¡Ay, volvamos a la intimidad! ¿Cierto? Así pasa con el pueblo de Israel, o así sucedía con el pueblo de Israel. Cuando estaba en su confort, bajaba la guardia. Y eso lo vemos en el libro de Nehemías. Cuando ellos estaban todos en un mismo espíritu, en un mismo rúa, construyendo las murallas, era un pueblo fuerte. Pero en el último versículo dice que, o en el último capítulo que vemos de Nehemías, dice que el pueblo empezó a entrar en fiesta, a relajarse, a tranquilizarse. Y Nehemías los despertó y dijo, pilas. Cuidado, no podemos no podemos bajar la guardia. Es un pueblo que hasta ahorita está ganando fuerza y debe permanecer esa fuerza. Porque ¿qué pasa? El enemigo en un momento deja quieto, pero cuando actúa muy fuerte. Por lo tanto, nosotros no podemos confiarnos que lo que esté sucediendo está tranquilo, todo está normal. Está tranquilo mi pueblo, está tranquila la nación, pero después de lo que viene el 1 de enero para esta nación es algo muy fuerte. Y es algo que nosotros debemos estar aún mucho más concentrados en la presencia del Eterno, porque eso es lo que nos va a dar la victoria para los últimos tiempos. Dice que estábamos hablando de este personaje, Adolf Hitler. De acuerdo a la profecía de Yeshua, esto es lo que va a repetir en la historia. Va a haber un sistema, va a haber un líder a quienes todos le van a dar la autoridad y va a tener un pensamiento, conquistar el mundo, hacer alianzas para controlar el mundo y cuando no logre se irá en contra del pueblo de Dios para derramar su ira y su enojo. Y es aquí lo que estamos viendo, el anticipo de la gran tribulación y ese espíritu de Amalek. Vamos a ir al versículo 27 de Daniel. 11:27. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. A partir de ese momento se va a ir en contra del pacto santo y va a tratar de erradicar todo lo relacionado con la Torá. ¿Cuál es el pacto santo?
La Torá. La Torá es el pacto santo. Y dice que va a ir en contra de todo lo que está escrito en la Torá. ¿Usted escuchó el programa del miércoles de Juventud en Santidad? Estaban hablando acerca del origen de la Navidad, ¿cierto? Y dice que va todo lo que está en contra de la voluntad del Eterno, es lo que estamos viendo, las estrategias de Hasatán, ¿cierto? Todo lo disfraza, todo lo camufla, todo lo ve como bonito, pero dice que está en contra, o quiere erradicar todo lo que esté relacionado con la Torá. Si la Torá me enseña y me dice, o ahí me está diciendo, que estas festividades que no están escritas en Levítico 23 son paganas y son en contra de la Torá, ¿son estrategias del maligno? Son estrategias del maligno. Bendito el Eterno, porque no, la misma palabra y el Ruach HaKodesh es el quien nos convence en el corazón. Una persona no lo va a convencer a usted. Le puede decir muchas cosas, pero si esta palabra va con poder del Ruach, el Ruach es el que va a cambiar nuestra vida. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Muchas de las cosas a las cuales uno estaba aferrado, que le impiden a uno avanzar. ¿Sabe cuando usted de pronto dice, padre, es difícil? Eso es lo que le impide a usted crecer y avanzar en el Mashiach. Pero cuando usted le permite al Ruach HaKodesh que le haga libre a través de la palabra usted lo va a hacer libre y lo va a confrontar con la verdad. ¿Y qué pasa cuando usted es confrontado con la verdad? Pues usted cambia, usted toma decisiones, ¿o no? Claro, si usted es confrontado, si usted le dicen a usted la verdad, o usted tiene dos opciones, o cambiar su destino, o ser obediente o ser desobediente. Conociendo la verdad, muchos hacen cosas que van en contra de la Torá, conociendo la verdad. Así que usted ya no puede decir, padre, pero yo no sé lo que ha de venir, porque lo que estamos hoy aprendiendo, el padre va a decir, ¿se acuerda de la fecha y el día y la hora cuando usted le enseñaron historia? Y usted dice, pero ¿para qué esa vaina? Y se da cuenta que o usted escucha, o usted lo atesora en el corazón, y usted atiende a lo que me dice la palabra, porque no es María Fernanda, no es el siervo que se para de este lado, sino que es la misma palabra que está equipando al pueblo y le está abriendo a entender, porque eso es lo que nos hace entender, ver que nuestra mente ya no está enfocada en una sola cosa, sino que se abre. Es impresionante cuando uno estudia porque la mente se abre. La mente se abre a la voluntad del Eterno y el Eterno le puede entregar a usted mayores cosas, pero cuando usted dispone, o cuando nosotros disponemos de que así sea. Entonces, por lo tanto, dice que la estrategia del enemigo es erradicar todo lo relacionado que va en contra de la Torá. Y aquí vamos a hablar de más adelante de un personaje que se llama Constantino. Y nos vamos a dar cuenta que todos aquellos que se han levantado a cambiar las festividades, como leíamos en Daniel 7:25, le va a cambiar las leyes y los tiempos, ¿cierto? Donde ya antes no celebrábamos, ¿quién sabía de Pesach? ¿Quién sabía de Shavuot? No, ¿cierto? Era otras cosas que el mismo enemigo nos había enceguecido. Pero bendito el Eterno, porque hoy sé que está siendo libre en nuestras vidas y aún nos ha venido siendo libres. Y a los que nos están escuchando por primera vez, o los que vienen a esta casa por primera o por corto tiempo, que han venido, se va a dar cuenta que el mismo Padre es el que nos va a traer la libertad, para poder comprender y entender que todo lo que hacemos tenemos que entender por qué lo estamos haciendo. A veces hacemos las cosas por costumbre, porque la gente nos dice, porque mi abuelito, mi tatarabuelo, mi bisabuelo lo hacía, pero usted ni siquiera entiende por qué lo hace. Y el Padre demanda a un pueblo que haga las cosas con entendimiento. Aun cuando usted busca la presencia del Eterno, tiene que hacerlo con entendimiento. Usted no va a hacerlo por religiosidad. Uno se levanta y, ay, ¿verdad que toca orar? Ay, y ni con entendimiento busca la presencia. Cuando usted lee la escritura, debe tener el entendimiento que viene de parte del Ruach HaKodesh para que usted pueda comprenderlo. Cuando usted celebra fiestas, cuando usted celebra Shabbat, debe hacerlo con entendimiento. Usted no viene por religión, porque eso no es religión. Usted cuando viene a celebrar Shabbat, o cuando usted viene a esta casa, usted sabe por qué viene. No viene porque me toca. Ay, es que tengo servicio, toca venir. Es que tengo que predicar, toca venir. Es que tengo que llenar la silla de la quejilá, toca venir. No, usted lo hace con entendimiento. Usted lo hace porque entiende que es un día santo, que es un mandato del Eterno, que no fue porque alguien le dijo que tenía que venir, sino que es algo que está escrito en la palabra, y mi fidelidad y mi obediencia me llevan a cumplirlo.
Nadie me obliga a estar acá. La misma palabra es la que reargulle mi corazón y me dice, dejo ser obediente. Y cuando usted lo hace con entendimiento, pues usted va a poder comprender y se va a disfrutar los tiempos del Eterno. Pero cuando se hacen porque usted no sabe por qué las hace por carga y por costumbre. Y usted puede estar errando. Es como cuando celebrábamos fiestas que no están escritas en la palabra. Lo hacemos, ¿y usted por qué celebra? No, porque pues llegó diciembre con su alegría. Pero no sabe. ¿Qué significa el árbol de Navidad? No, pues yo no sé. ¿Qué significa cuando usted le pone la estrella arriba? ¿Qué significa todo eso? Hay algo que escuchaban esta semana y dice que el pueblo de Israel todo lo pregunta. El pueblo hebreo todo lo pregunta. Y no es que cuestione, sino que tiene que hacer las cosas con entendimiento. Usted le pregunta a un judío por qué tal cosa, por qué eso, y él le va a preguntar ¿y por qué debo hacerlo y para qué y de qué se trata? ¿Cierto? Y a veces nosotros, haga esto, listo para las que sea, ¿cierto? Pero usted no sabe ni siquiera qué es lo que va a hacer. ¿Qué pasa con el pueblo latinoamericano? Hagamos este negocio, listo, ¿cuánto me da? Listo, perfecto. Pero usted ni sabe ni entiende que le va a meter a usted líos. Pero el pueblo hebreo, la mente hebrea es diferente. Porque usted tiene y usted piensa, ¿para qué lo voy a hacer? No cuestionando, sino entendiendo por qué lo va a hacer. ¿Listo? Que es diferente. Vamos a ir al versículo 30, estamos así, 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, a su voluntad y volverá a su tierra. A partir de este momento, ya lo hemos leído, se va a ir en contra del pacto santo. Versículo 30. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Antíoco Epifanes va a tratar de hacer alianzas para destruir al pueblo con los que lo abandonaron el santo pacto. Cuando nosotros estudiamos historia en el libro de los Macabeos, que no está en su Biblia, sí, porque nosotros tenemos una Biblia que solamente tiene 66 libros, pero cuando usted busca, de pronto busca por internet el libro de los Macabeos, vienen 2 tomos, por así llamarlo, primera y segunda de Macabeos. Eso le va a traer mucha historia para que usted entienda lo que estamos estudiando. Dice que en ese momento, cuando se levantó este hombre, Antíoco Epifanes, dice que muchos abandonaron el pacto. Muchos abandonaron, se dejaron llevar, aún por lo que les prometía, por las riquezas, por la avaricia del corazón del hombre. Siempre el hombre va a querer tener ¿qué? Riquezas, posesión, ¿cierto? Altura. Pero cuando le dice al padre, humíllese, sujétese, eso como que no es tan bonito. Pero cuando le dice riquezas, poder, dominio, ahí sí el ser humano dice, aquí estoy, ¿cierto? Eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero. Pues así es como engaña a Satán. Por lo tanto, el Padre dice, ustedes no están para tener posición en esta tierra. Ustedes están es para obedecer, para sujetarse. Y dice que en medio de esta época muchos abandonaron el santo pacto. ¿Dejaron de qué? Dejaron de celebrar Shabbat, dejaron la Torah, no podían estudiar la Torah, no podían, como nos enseña el Eterno, no podían ser siervos de tienda, que buscaban la presencia, que buscaban Torah, porque inmediatamente los mismos que se habían salido de pacto, los mismos del mismo pueblo, iban y los golpeaban, iban y los maltrataban, iban y los hacían hasta matarlos. ¿Por qué? Por leer la Torah, o por hacer el Shabbat, por guardar los días santos. En ese momento para el pueblo de Israel, dejaron de circuncidarse, dejaron de hacer muchas cosas. ¿Cómo la maldad de Satán puede sacar un pueblo? Impresionante. ¿A quién saca el lobo? A la oveja débil, ¿cierto? O a la oveja que es como medio descarriada, como que medio sí estoy, como que medio no estoy, como que me quiero alejar un poquito. Pues tenga cuidado, porque para eso el Padre nos ha puesto como un pueblo, como un redil, porque el redil se cuida, usted se protege. Es difícil que entre un lobo en medio de donde hay hartas ovejas, un redil, ¿cierto? Porque está protegido. Pero como la ovejita a veces se quiere creer cabra, ¿cierto? Y se quiere alejar como que un poquito acá, ay, como que para qué me congrego todos los Shabbats, como para qué guardo las fiestas, ¿cierto? Pues ahí el enemigo dice, ya había una cabra loca por ahí, una cabra suelta. Y ahí es donde se aprovecha el enemigo. ¿Qué pasaba con estas personas? ¿Por qué eran tan volubles? ¿Por qué esas personas eran tan débiles? Porque lo que hacían era religiosamente.
Porque cuando hacían las cosas por costumbre, el mismo enemigo los va a endormecimiento, los va arrullando. ¿Qué pasa? Porque nosotros, el Padre siempre nos dice, nosotros no somos religión. No haga las cosas por costumbre, no haga las cosas religiosamente, porque el enemigo nos duerme. Y usted se acostumbra. Pero padre, si yo hacía chava, padre, pero si yo leía la palabra, pero ¿cómo es la manera como lo estamos haciendo? Por eso hay que tener cuidado. Dice el 31. Y se levantaron de su parte tropas que profanaban el santuario y la fortaleza y quitaban el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso lo vimos en Mateo 24:15 para que usted lo apunte. Y habla y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Será una persecución cual nunca ha habido. Impresionante, ¿cierto? Hemos empezado a ver en otros países persecución, ¿cierto? Persecución de los que hablan o de los que dicen o los que, independiente, bueno, hay algunos cristianos que de pronto no conocen de la restauración, pero son fieles. Y a una de esas ovejitas perdidas que están de pronto en religión, como en algún momento nosotros estuvimos, son aquellas donde el Padre nos va a enviar, ¿cierto? Personas que aman realmente al Eterno, pero que están confundidas y no lo saben, que se guardan en santidad, pero no lo saben, ni saben las cosas que de pronto han dejado de hacer, pero es por ignorancia, porque no lo saben. Pero cuando se revela la verdad del Mashiach, es impresionante porque nosotros lo podemos entender de este lado. Cuando se nos revela la verdad del Mashiach, podemos decir: Padre, gracias. Gracias por sostenerme, gracias por rescatarme y cuidarme. Entonces, ¿qué pasa? Vemos en muchos países mucha persecución. Pero dice que en los últimos tiempos la persecución va a ser en todo el mundo. En todo el mundo. Aún en medio de los colegios que vemos que se levantó un principado muy fuerte que se llama el bullying y el matoneo. ¿Cierto? Quiere decir que los niños ya no se pueden expresar, o ya no pueden ser diferentes, o cuidado que usted use gafitas y brackets, o cuidado que usted medio sea gordito o muy flaquito, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Es un espíritu tan fuerte que ha entrado en medio de una generación tan pequeña, porque es pequeña. Uno dice, no, es que los grandes, mire, los pequeños también tienen, el enemigo los puede usar para mucha maldad. ¿Por qué? Porque necesitan padres que paguen el precio para resguardar la vida de nuestros niños. Nuestros niños son muy indefensos. ¿Qué pasa? Porque vemos un niño que le hace bullying al otro y lo mata. Porque ese niño es muy indefenso, ¿cierto? Es un niño que es muy voluble hacia las obras de Hasatán. Pero ¿qué pasa cuando hay un padre que clama y que ora y que se levanta y que paga el precio? Es un niño fuerte. Es muy pequeño, corren mucho peligro nuestros niños, ¿cierto? Corren mucho peligro nuestra generación. Pero si hay padres fuertes, nosotros estaremos confiados. Si usted está haciendo usted y yo estamos haciendo lo correcto, pues vamos a darnos cuenta que vamos a estar confiados, que nuestros hijos van a ser fuertes como un Daniel. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esos padres eran tan confiados? No habla aquí de los padres, pero usted imagínese la bendición que tenían esos padres de tener un hijo de esa manera. Fuertes, y no fuertes porque ellos mismos en su naturaleza eran fuertes, no, fuertes porque sabían que había padres que habían hecho lo correcto, que formaban niños que no se dejaban llevar por el sistema, que eran radicales, que tenían carácter. A veces decimos, no, es que yo cuando tenga 30, 40 años yo voy a tener el carácter de Yeshua. A veces hay niños que el mismo padre les forma el carácter desde pequeños, el mismo carácter de Yeshua, que cuando dice no es no, su sí es sí, su no es no. Un carácter fuerte que no puede dejarse envolver. A veces nosotros decimos, tenga cuidado con el niño porque hay personas que son muy, sí, que están pendientes de nuestros pequeños, pero cuando formamos pequeños muy fuertes nos vamos a dar cuenta que tenemos una gran bendición y estamos haciendo lo correcto. Así que es un llamado que el Padre nos hace. ¿Por qué? Porque vienen tiempos muy difíciles a lo que se van a enfrentar nuestros niños también en los colegios, en las universidades. No se confíe.
Cuídese en medio de lo que está sucediendo. Cuídese, se cuidan niños en medio del trabajo, cuando ya sean grandes, jóvenes. Se deben cuidar porque los ataques del joven no es el mismo ataque del niño. El ataque del joven más fuerte es un ataque sexual. Es el joven que es muy voluble en esa área, ¿cierto? Yo algo que les enseñaba a nuestros jóvenes y era cómo guardarnos nuestros sentimientos, pero cómo guardar nuestra sexualidad, que es algo en donde el enemigo ha atacado impresionante. Porque vemos acá a una persona, porque el enemigo siempre usa mujeres. O bueno, no es que todas las mujeres sean malas, ¿no? Porque hay mujeres muy fuertes y berracas, pero usa estrategias para debilitar al hombre, y es en la área sexual. Es en el área sexual. Por eso es que nosotros debemos formar jóvenes muy fuertes en esa área, demasiado fuertes. Y yo les decía a ellos, ¿cómo se guarda en el área sexual? ¿Cómo ustedes pueden guardarse? Sirviendo al Mashiach, obedeciendo la palabra, guardándose en el servicio y en la santidad y en la oración al Eterno. ¿Cómo cree que Daniel era fuerte? ¿Sabe qué cree? ¿Daniel era muy feíto como para que nadie lo mirara? No. La gracia del Eterno embellece el rostro. Por lo tanto, nuestros hijos y nuestras hijas son muy deseados, pero por el enemigo. Pero también van a ser deseados por los que guardan la santidad. Es impresionante cuando ven a una niña guardada en santidad, es hermosa, pero una niña que no es guardada en la santidad no tiene esa misma gracia. Por eso es que nuestros hijos deben ser más cuidados que nunca, porque tienen la gracia y la santidad del Eterno. Entonces, por eso nuestros chicos hay que guardarnos y hay que cuidarse mucho. Dice, Yeshua está hablando acerca del futuro. Cuando Yeshua está hablando de todo, está hablando de unas señales del fin. Porque esto es lo que sucedió con Antíoco Epifanes. Ese hombre ya pasó, fue lo que sucedió, pero es lo que se va a levantar en este tiempo. Fue un ejemplo de lo que habrá de suceder en el futuro. En aquella época este hombre empezó a hacer y a ofrecer dones, regalos, compró a la gente y hubo algunos que se dieron a la tentación por ser parte de este sistema, cedieron. Ahí tiene que ver con lo que dice en Apocalipsis acerca de la marca, que el que no la tenga nadie podrá comprar ni vender. Es decir, o te sometes al sistema o te sometes a la Torah. Hay dos maneras, hay dos opciones. O me someto a lo que dice el sistema o a la Torah, pero aquí y allá tibios, dice el Padre, los vomitará de su boca. Y esa palabra fue marcada para mi vida. Eso fue lo que me ha sostenido, porque dice que los tibios son aborrecibles delante del Eterno. Que un poquito aquí, que un poquito allá. Pero Padre, tan exagerado tú, tan exagerado. Lo que quiere el Eterno es guardarnos. Dice, así que los que decidieron abandonar el pacto santo, la Torá, se puso muy difícil la situación. Profanaron el santuario y la fortaleza que estaba al lado del santuario. Vamos a ir al versículo 31. Quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora, y eso ya lo habíamos leído. Esta fue una estatua de Zeus olímpico en la explanada del templo, y llevaron a cabo un sacrificio de una puerca o de un cerdo, y declararon que Jerusalén era la ciudad del imperio. Rechazaron que Jerusalén fuera para los judíos. Se prohibió el estudio de la Torá, se prohibió la circuncisión a los bebés, se prohibió celebrar Rosh Hodesh, inicio de mes, se prohibió celebrar Shabbat, el día de reposo. Se prohibió lo mismo que actualmente en la cristiandad. Si empezamos a mirar o a observar, estas cosas se acusan o nos acusan a nosotros como herejes, de judaizantes. Y aquí podemos empezar a ver ya síntomas como que ¿cómo será la apostasía de los últimos tiempos? Gente que dice creer en el Dios de Israel, pero que abandonará el pacto santo, por lo que este mundo puede ofrecer por las riquezas. Va a ser tan sutil el engaño y de ahí surgen muchas posibilidades muy interesantes, porque hay muchas en cuestiones. El punto es que podría ser que bajo el nombre de Jesús, porque Yeshua dijo que habrá falsos cristos y a muchos engañará, y dice que engañará si fuese posible a los muchos de los escogidos, quiere decir que va a ser tan sutil el engaño que la única manera de librarnos del engaño es lo que vemos en el versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas, cuando dice que Dios te ama, que mereces todo, etcétera, no es que Dios no nos ame, sino que muchas veces hablan con lisonjas, ¿cierto?
Con palabras dulces y suaves seducirán, perdón, a los violadores del pacto. Esto es, a los que no les importa la Torá. Y nos vamos a poner a pensar que a través de esto se promueven las violaciones o que se viole la Torá a través de las palabras bonitas, como que estamos en la gracia, como que Dios te ama, como que no importa lo que hagas, no tienes que guardar mandamientos, ya Cristo cumplió los mandamientos por ti. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y por eso es lo que vemos en el versículo 32. Mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. ¿Quién violará el pacto? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué habrá prevalecer cuando venga esta tentación tan grande? El pueblo que conoce a su Eterno. ¿Cómo puede conocer el Eterno? ¿Cómo puede mantenerse el pueblo? A través de las Escrituras. ¿Cómo nosotros nos mantenemos? A través de algo que dice que cielos y tierra pasarán, pero nunca la palabra va a pasar. La palabra va a permanecer hasta el final. Y eso es lo que nos va a mantener firmes. Lo que usted estudia el día de hoy, usted puede decirle, uy, no, padre, pero pasemos al versículo 12 o al capítulo 12, que dice cosas mejores. Mejor leamos Salmos y Proverbios. Pero si nosotros no estudiamos lo que me dice la Escritura, pues ¿cómo podemos saber cómo podernos mantener fieles? ¿Cómo mantenernos firmes? Y esto me enseña que me debo mantener firme a través de la Escritura, a través de la palabra. Dice el versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La fe sin obras es muerta. ¿Qué es lo que se caracteriza al verdadero creyente que no lo es? ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? El trigo produce fruto. La cizaña es igual, idéntica, dice, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendice, etc. Es igualito, pero no da fruto. ¿Qué dice que el trigo da? Fruto, pero la cizaña no da fruto. Y dice que el trigo puede crecer con la cizaña, ¿cierto? La cizaña crece al pie del trigo y se ve aparentemente igual, pero el que es un verdadero hijo del Eterno da fruto. Y da constante fruto, como lo dice Salmos capítulo 1. Dice el versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. El llamamiento que está haciendo el Eterno es capacitarnos, aprender para enseñar a muchos, para que no caigan en la sutileza del error. Dice el versículo, continúa el 33, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y nos advierte, y sobre advertencia no hay engaño. Yeshua lo anunció, dice, ay de ustedes donde todos hablen bien de ustedes. ¿Qué será lo que les pasa a los profetas verdaderos? Los profetas verdaderos fueron perseguidos por el sistema religioso. Quiere decir que si su vida, usted está actuando bien, pues va a ser atacado. Pero si usted está actuando como un religioso, pues tranquilo, relájese, porque nada le va a pasar, ¿cierto? Estaba tranquilo. Pero a los que hacen y a los verdaderos siervos del Eterno, viene mucha tribulación, viene mucha persecución, viene lo que mismo hicieron con el Mashiach. Y eso es bueno, porque dice que nos hará fuertes. Cuando nosotros leemos la primera carta de Pedro, nos enseña de que esos verdaderos tienen que pasar por el fuego, para ser purificados y refinados como el oro. Y dice que la fe de esos que pasan por el fuego es más valiosa que el mismo oro. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros pasemos. Si estamos haciendo las cosas bien, van a venir muchas cosas, pero tranquilo que eso va a ser para bendición, para que nosotros seamos esos fieles y verdaderos como Daniel. Y ya para terminar, para el versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Va a haber mucho engaño muy sutil, de modo que va a ser necesario estar atentos a la palabra profética que me enseña la Escritura. Así que llegamos al versículo 35. ¿Se acuerda que yo ya le había dicho que del 1 al 35 ya había pasado? Pues ahora vamos a ver lo que va a empezar a suceder de aquí en adelante. Dice el 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo.
Dice, sin embargo, durante muchos días. El tiempo de Antíoco dio el ejemplo para el futuro de Israel, y aquí vemos que el periodo de persecución es largo e involucra muchos días y muchas personas. Dice, muchos se unirán. Durante este intervalo de tiempo, muchos elegirán unirse a aquellos que entendieron o unirse a aquellos que están en rebelión contra el Eterno. ¿Qué es refinar? Este periodo de tiempo es una refinación donde el pueblo de Yahweh queda blanco por las pruebas de la vida. Por eso hablábamos acerca de la purificación. La purificación me emblanquece, limpia, quita lo feo, ¿cierto? Cuando es pasado por el fuego, esa piedra preciosa o ese oro, dice que quita todas las impurezas, todo lo que le permite brillar. Entonces, por lo tanto, ¿es necesario que el pueblo pase por el fuego? Claro que sí, para que nos purifique y nos limpie. Por lo tanto, dice que acá vamos a ser refinados. Dice hasta el momento de fin. Este proceso de purificación continuará hasta el final. El tiempo del fin es un periodo cubierto de Daniel entre el versículo 36 del 12 al 2. En este punto Israel se restablece después de un largo periodo de desolaciones. Esta brecha es en el tiempo que demuestra entre las piernas de hierro y los pies de hierro o de arcilla, la ruptura entre Daniel 9:26, el asesinato del Mashiach, la destrucción del templo, y Daniel 9:27, cuando el templo vuelve a estar en servicio. Por lo tanto, ya hemos estudiado acerca del sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Y ya estamos llegando al final, donde dice que ya son los pies de barro. Y vamos a darnos cuenta, son del sistema o de estas alianzas que se están levantando en contra del mismo pueblo. Hay una nación que se llama la OTAN. Usted dice, pero que es una unión de muchos países, de casi 27 países. Es la unión de todos estos países, ¿para qué? Para cuando venga la guerra o para levantarse en contra. Hay algo que nosotros vemos, y todos los imperios siempre van a querer poder. Y hay algo muy valioso en esta tierra que se llama el petróleo. Y todos estos imperios pelean por ese territorio, por petróleo. ¿Qué pasa? ¿Por qué muchos se unifican con Venezuela? Porque es un país que produce mucho petróleo. Por eso Rusia está con él. No porque es que Maduro sea una bendición, ¿cierto? O sea, buena gente, sino porque tiene algo muy valioso que él necesita. Y se llama el petróleo. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos dando cuenta, o nosotros decimos, pero qué bobada pelear por eso, ¿cierto? Pero los países, o lo que quieren esta gente, es pelear territorio y tener más poder y mayor riqueza. Por lo tanto, es lo que vamos a ver en los últimos tiempos, y es eso, una pelea, una disputa por este mineral muy valioso para el mundo. ¿Listo? Dice, entonces esta profecía ha de tener 3 cumplimientos. La primera fue con Antíoco Epifanes, con la estatua de Zeus. El segundo cumplimiento aproximadamente en el año 135 después del Mashiach, con el emperador Adriano, con el altar de Júpiter, y el tercero, pues nos vamos a dar cuenta que es cuando también se levanta el tercer templo. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Colocando qué? Una estatua también. Y nos vamos a dar cuenta que eso es lo que está sucediendo, y por eso dicen que ya se dio el cumplimiento, o que ya saben lo que nos enseñaba hace 8 días el More Andrés, y es acerca de que ya tienen la señal para empezar a hacer el tercer templo. Por eso es que nosotros debemos estar pendientes, porque ¿quién es el que nos da el reloj cronológico? Israel. Es importante nosotros ver qué es lo que está sucediendo o lo que está pasando en medio de esta nación. Dice, para que usted lo apunte, Juan 16, 1 hasta el 5. Juan 16 del 1 al 5. Te he dicho estas cosas para que no te sorprenda. Te expulsarán de la sinagoga. De hecho, llegará el momento en que cualquiera que te mate creerá que está sirviendo a Dios. Harán estas cosas porque no han entendido ni al Padre ni a mí. Pero te he dicho esto para que cuando llegue el momento de que suceda, recordarás que te lo dije. No te dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros, estaba hablando Yeshua, ¿cierto? Pero ahora voy al que me envió. Por lo tanto, el Padre advierte a tiempo, ¿cierto? Nos está enseñando a tiempo. Dice,
un subtítulo podemos definirlo, el rey del fin de los tiempos. Y vamos a ir al versículo 36. Entonces el rey hará según su propia voluntad, se exaltará y magnificará sobre todo Dios, hablará blasfemias contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que la ira se haya cumplido. Por lo que se ha determinado, se hará. Por lo que se ha determinado, se hará. ¿Quiere decir que el Padre va a permitir eso? Sí, el Padre lo va a permitir, pero dice que lo permitirá hasta el cumplimiento o hasta que la ira llegue a su punto, porque el Padre también es un Dios justo, un Elohim justo que valga la redundancia, hace justicia por su pueblo. El rey aquí es el futuro rey al final de los tiempos, es el último rey de los poderes gentiles, el rey final antes del regreso del Mashiach. Este rey es el gobernante del rey representado como los dedos de hierro y la arcilla de Daniel capítulo 2, 44. Vamos a ir al 36, y prosperará hasta que sea consumada la ira. En otras palabras, este rey va a hacer maravillas en contra de Dios y va a prosperar hasta que se consuma la ira, hasta que sea consumado el juicio. El contexto de lo que estamos hablando es de Daniel está orando porque ya sabe, para que ya se acaba el castigo. Este se acabará hasta que termine el juicio para el pueblo de Israel. Jacob tomó el cancañar de Esaú, que representa el final, es decir, que Israel prevalecerá cuando acabe el dominio de este reino. La cuarta bestia de Daniel que vimos en el capítulo 7. Continúa el versículo 36, porque lo determinado se cumplirá, del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres. Este sistema, este reinado va a promover la renuncia al amor hacia las mujeres, a la relación entre hombre y mujer, y eso es un sistema que va a promover que el hombre no tenga relación con las mujeres. Tremendo, porque ya lo vemos, ¿cierto? Porque ya se está cumpliendo. Pero dice que esta persona que se le va a levantar posiblemente puede ser una persona homosexual, ¿cierto? Un líder. Pues un líder que va a ser un carisma impresionante para las personas. Por eso es que usted dice, ay no, respete a las personas que piensan diferente, respete a las personas que tienen ¿cómo es que se llama? Identidad o eso, identidad de género. Respételos, todos merecemos respeto. Y eso es lo que dice el sistema, ¿cierto? Y uno ya no les puede decir nada. Cuidadito, pero a mí me enseña la palabra otra cosa. O entonces, ¿me rijo al sistema? ¿O hago la voluntad de la Torah? ¿O hago la voluntad del Eterno? Pues hay dos opciones en las cuales nosotros debemos permanecer firmes. Dice, un comentario rabínico publicado en la editorial Art Scroll dice lo siguiente: Él hablará cosas maravillas, Él establecerá principios acerca de la naturaleza de Dios, que serán maravillosos, que serán más allá de lo que la mente racional puede comprender, y hablarán como de misterios, como maravillas. Esto se refiere a los dogmas de la Trinidad, a los dogmas de la encarnación de Dios y a las transubstanciación. El tema de que en la hostia ya el Cristo y todos los misticismos misteriosos que provoca que la gente se fascine hablando de Dios, pero al mismo tiempo está en contra de Dios continuamente. Dice que sigue el comentario: estas doctrinas recibieron su formulación final con la aceptación del Concilio de Nicea en el año 325, que fue convocado e influenciado por Constantino. Cuando usted estudia acerca de las sendas antiguas, nos vamos a dar cuenta que es importante que nosotros estudiemos acerca de estos personajes que han cambiado muchas cosas. Por eso es que nosotros vemos que los cristianos se rigen bajo el día del domingo. Y nosotros vamos a dar cuenta que este emperador fue uno de los que participó para que se cambiara este día y fuera una ley o una orden de que ya no se guardara el día de Shabbat, sino que se guardara el día domingo, que es rendir culto al Dios del sol. Dice más adelante: entonces, de acuerdo a esta interpretación rabínica, este rey es Constantino, quien establece estos dogmas, estas maravillas, y prevalecerá su reino hasta que termine el castigo de la casa de Judá. El emperador, por razones políticas, necesita una iglesia unida en sus creencias, y él tendrá éxito hasta que la ira se
termine. La religión creada por Constantino va a tener un éxito hasta que la ira de Dios contra su pueblo Israel se termine con el advenimiento del Mashiach. Es exactamente la descripción de este sistema cuando dice la profecía en el versículo 36 que el Dios de sus padres no hará caso. También se puede traducir como desconectará a Dios de sus ancestros de Abraham, Isaac y Jacob y hará otra religión totalmente diferente. Y vemos que Constantino fue el que levantó la religión, ¿cuál? Cristiana. Versículo 37, ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres que no conocieron, lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y aquí habla de un Dios de fortalezas, es una posibilidad que esté hablando del Dios de este mundo, que lo honrará con oro, plata y cosas preciosas. Y si analizamos todo lo que está encerrado dentro del Vaticano y todas estas obras de arte que hay ahí, se ha honrado el obelisco. En realidad eso es un culto que viene desde Babilonia, desde Nimrod, y en realidad se está honrando a Satanás. El antimachía será un materialista negando el reino espiritual y exaltado el poder militar. ¿Qué es lo que quiere el gobierno o qué es lo que mantiene firme o qué es lo que mantiene con gran poder? El poder militar, ¿cierto? Y el materialismo. Lo que sigue del versículo 36 al 39 son calificadores descriptivos sobre esta regla del tiempo final. Primero encontramos que él actúa de acuerdo a su propia voluntad, él es el cumplimiento del sueño de Nabucodonosor, el humanismo llevado a su conclusión lógica, el hombre actúa de acuerdo a su propia voluntad, no con la voluntad de Yahweh ni con ninguna deidad, sino con la suya. Al igual que Antíoco IV, este rey se convertirá en el foco del mundo. Esto está de acuerdo con la naturaleza del hombre. Antíoco IV instaló una imagen de Zeus en el templo de Jerusalén que se parecía a él. Según el libro de Apocalipsis, esto es exactamente lo que hará el antimachía en el futuro en el tercer templo, excepto que Zeus será el mismo como la imagen. Otra característica de este hombre es su hostilidad hacia el Dios de Israel, llamado el Dios de los dioses. La hostilidad hacia el Dios de Israel reflejada en Antíoco IV se cumple finalmente con el antimachía también. Y para que usted lo apunte, en Apocalipsis 13:6. Y vamos a leer Apocalipsis 13 porque es impresionante lo que dice esta palabra. Apocalipsis 13 dice: después vi una bestia que subía del mar. Recordemos que el mar son las naciones. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona de cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban de Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Todo lo que estamos viendo unificado, ¿cierto? Todo lo que vimos en Daniel capítulo 2. Todo acá unificado. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia, adorando al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. La bestia podemos mirar que es el antimachía, o lo que se va a levantar en los tiempos. Y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Yahweh y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. ¿Quién es? Israel, y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo el pueblo y toda tribu, lengua y nación, lo que va a suceder al final. Y adoraron a la bestia todos los que permanecieron en este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Quiere decir que si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, graves, ¿cierto? Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar y entender. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer, ¿qué? Fiel. Tremendo lo que nos toca. Impresionante porque dice, aún los que lo que tengan que pasar, lo tienen que pasar.
ya estamos destinados. El Padre ya sabe lo que cada uno de nosotros debemos pasar. Pero dice que debe soportar la persecución. ¿Dice que tiene que huir y esconderse? No, soportar la persecución. ¿Cómo se soporta una tribulación, un desierto? ¿Cómo se soporta una situación difícil en nuestra vida? El Mashiach, su palabra y sus promesas. Mire, a mí cuando han pasado situaciones difíciles que es necesario que yo pase, lo que me sostuvo a mí fue la palabra y la presencia del Eterno. Yo decía, Padre, pero no entiendo por qué este caldero tan fuerte, ¿cierto? ¿Por qué esta tribulación tan dura, Señor? Es necesario refinarte. Y la palabra me sostuvo, y esa fue la palabra que a mí me sostuvo, de que el oro debe ser refinado por el fuego. Yo decía, gracias, porque más adelante puedo ser un ejemplo, una autoridad, un testimonio para lo que yo viví, y eso es necesario. ¿Quiere decir que el Padre ya conoce lo que necesitamos vivir? Sí, pero dice que hay que soportarlas, la persecución con paciencia, y eso es lo que muchas veces nos cuesta, la paciencia. Padre, ya, ¿será que ya va a pasar? Señor, ya, ¿cuándo vendrá mi socorro, Padre? ¿Sí? ¿Cuándo vendrá la respuesta, Señor? Y el Padre dice, con paciencia debe soportarla. Y permanece fiel. Porque ¿qué pasa cuando viene la persecución o cuando viene la situación difícil? Muchos desertan, se van, porque no aguantaron. Por eso el Padre sabe a quién le entrega sus desiertos. Por ahí leí en una imagen. El Padre sabe a quién le entrega esas fuertes tormentas, a quién que soporta. Como algo que nos enseña nuestra pastora, no todo el mundo soporta. No todo el mundo pasa por la misma situación. Y uno dice, uy, pastor, todo lo que has pasado tú, Señor, ¿será que yo voy a pasar lo mismo? Pues si el Padre lo ha hecho fuerte para pasar lo que ella ha pasado, pues lo hará fuerte. Pero si no, pues tendrá otras pruebas. Pero todos vamos a tener que pasarlas. Así que no hay excepción de alguna. Entonces usted no tenga miedo. Señor, no, a mí no. Cállese esa boca, mejor dicho, que a mí no me pase. Me decía mi hija, ¿por qué a mí? Ay, por favor, hija, porque eres amada por el Eterno. ¿Cierto? Es necesario, mi amor. Es necesario pasar por todo eso. Te hará fuerte. Y te hará, ¿sabe qué? Fino, o te hará agradable delante de los ojos del Eterno. Delante de los ojos del Eterno nosotros somos como un diamante, pero en bruto. O sea, feos, ¿cierto? Un diamante en bruto es una piedra horrible. Pero Él nos ve el velo de adentro. Y dice, este diamante es tan bruto, no, es tan bruto en todo sentido de la palabra. Pero lo voy a lijar, lo voy a refinar, lo voy a pulir, ¿cierto? Para que brille. Porque para hacer usted se ha visto el efod del sumo sacerdote. ¿Qué son? ¿Piedras feas, ordinarias? No, piedras preciosas. Pero para que nosotros seamos esa piedra preciosa, debemos ser procesada. Porque Él no se va a poner una piedra cualquiera. Va a brillar. Es un color impresionante y hermoso, fino. Y para ganarnos esa posición en el corazón del Mashiach, necesitamos ser purificados, como lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Vamos a ir más adelante, ya vamos a culminar. La idea es que todo esto nos quede claro y podamos entender lo que el Padre necesita o quiere de nosotros. Y estamos leyendo Apocalipsis 13. Dice que esta persona o este personaje va a prosperar, tendrá éxito por un periodo. La palabra hebrea es salash, T-S-A-L-A-C-H, salash. Significa apresurarse para avanzar, prosperar, progresar, tener éxito, ser rentable. Será imparable hasta que se complete el tiempo determinado. Hasta la ira. El periodo de su prosperidad se establece específicamente como un periodo de 1260 días, 3 años y medio. Dice que tiempo y medio tiempo. Perseguirá y prosperará hasta que el periodo establecido por Dios siga su curso. Quiere decir hasta cuando el Padre lo sepa. Él sabe cuándo es el tiempo, ¿cierto? Y uno dice, pero Padre, ¿por qué se está levantando la maldad impresionante? Para hacernos más fuertes a nosotros y para que permanezcamos fieles. Dice,
Gobernará sobre muchos, recompensará a los que son leales mediante la división de bienes y bienes. Quiere decir que aquel que aún todavía tiene avaricia y codicia en su corazón, es muy fácil para que el enemigo lo use. Por eso es que uno tiene cada día, o por eso es que el Padre nos purifica, porque son cosas que tienen que estar desarraigadas del corazón. Si usted todavía le interesa el dinero, si usted todavía llora porque no tiene plata, si usted todavía, Señor, pero mira, ¿por qué otros prosperan y yo no, Señor? Sí, porque otros se ganan 2 millones y yo el mínimo, Padre. Sí, entonces, si usted todavía sigue cuestionando la voluntad del Eterno y seguimos todavía con esa cosa en medio de nuestro corazón que se llama la avaricia y la codicia, fácilmente nosotros podemos ser esos títeres de Hasatán. Entonces, por lo tanto, el Padre necesita limpiarnos. Él sabe lo que necesitamos y aún lo que necesitamos es seguir siendo formados y procesados. Las características de este rey: exaltarse y magnificarse sobre cada dios, hablará blasfemias contra el Dios de los dioses, prosperará hasta que se cumpla el tiempo de la ira, no mirará al Dios de sus padres, no tendrá en cuenta el deseo de las mujeres, no mirará a ningún Dios y honrará a un Dios de fortalezas. Dice el versículo 39, así actuará contra las fortalezas más fuertes con un Dios extranjero que él reconocerá y avanzará su gloria y hará que gobierne sobre muchos y dividirá la tierra para obtener ganancias. Dice que Daniel nos da una idea de los antecedentes religiosos del último rey. Esta declaración, Dios de sus padres, ha sido objeto de mucho debate con esta base del versículo. Algunos han concluido que el antimashía tendrá un trasfondo judío. Sin embargo, la palabra de Dios me dice acá, Elohim, no Yahweh. Esto significa que no creerá en el Dios de sus descendientes, se exaltará a sí mismo por encima de todo lo que se llame Dios. Y pues ahí es donde el Padre nos le dará la dirección y sabrá si aún mismo tiene descendencia de que conoce Torah. Entonces, por lo tanto, por eso dice que él engañará a uno de los escogidos y puede levantar a una persona que también conozca palabra, como el mismo Hasatán. ¿Hasatán conoce Torah? Claro, sabe cómo actúa. Entonces, por lo tanto, hay que guardarnos mucho. Dice, versículo 40, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Aquí los rabinos interpretan que esto se refiere a Roma y que llegará hasta los últimos tiempos. Y si estamos hablando de hoy, entonces, ¿quién será este rey del sur que empieza a rebelarse? En proporción a Roma, Italia y al Vaticano, hacia el sur está Egipto. De acuerdo con esta profecía, es Egipto quien tomará el liderazgo en rebelarse a este sistema. Por un tiempo muy largo, Roma logró a través de la religión del catolicismo controlar el mundo, pero ahora quien está tratando de controlar el mundo y quien tiene el sartén por el mango con el petróleo es el Islam. Y aquí ya estamos hablando de los últimos tiempos. Podría ser que la famosa primavera árabe, todo lo que está pasando en Egipto, Libia, Siria, podría ser que esto sea el principio de la profecía. Y a continuación nos se menciona a un rey del norte. Siempre se ha mencionado a Siria, pero ahora se menciona a alguien que tiene intereses y que está más al norte, que es Rusia. Y eso ya puede cuadrar con otra profecía, y hay varios elementos de la profecía en Daniel que cuadran y hacen o que son similares con la profecía de Ezequiel 38 y 39, para que usted lo lea, y es la guerra de Gog y Magog. Gog significa 70, el número de Gog significa 70, y están hablando de 70 naciones, y estamos diciendo que esta guerra se levantará o se levanta como 70 naciones. El final de la guerra mundial entra en erupción. Vamos a leer del 40 al 43. En el tiempo del fin del rey del sur atacará y el rey del norte vendrá con él como un torbellino con carros, jinetes y muchos barcos, y entrará en los países a abrumarlos y pasar. Él también entrará en la tierra gloriosa y muchos países serán derrocados. ¿Cómo así que él entrará en la tierra gloriosa? ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel, Jerusalén, ¿cierto? Muchos países serán derrocados, pero estos escaparán de su mano: Edom, Moab y la gente prominente de Amón. Extenderá su mano contra los países y la tierra de Egipto no escapará. Vamos en el 43. Tendrá poder sobre los tesoros del oro y la plata y sobre todas las cosas preciosas de Egipto. También los libios y etíopes los seguirán a sus pies.
Y este dice en el momento final. El ángel ahora le explica a Daniel una serie de eventos de tiempo final, en este caso Yeshua, que conduce al regreso del Mashiach. En el versículo 40 se mencionan dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Anteriormente estos reyes fueron mencionados en el contexto Seleucida y Ptolomeo. Ahora se mencionan en relación con un conflicto del tiempo final contra el rey del versículo 36. El tiempo del conflicto es anterior al punto medio del periodo de tribulación. Y en Daniel 12:1 dice: Miguel interviene en nombre de Israel en el punto medio del periodo de tribulación, y Satanás en ese momento será arrojado del cielo, encarnará ante el Mashiach y cometerá la abominación desoladora, y esta batalla es anterior a este evento. Dice que más adelante, para que usted lo apunte, Ezequiel 38:8. Las naciones del norte de Israel, Rusia, y las naciones del sur de Israel, Libia, Etiopía, asaltan a Israel después de que las naciones se establezcan fuera de las naciones en los últimos años. Todas las naciones incluyen la mezcla de naciones, incluido Irán, conocido como Persia en los días de Daniel, que actualmente se está oponiendo a Israel. Dice más adelante, también para que usted apunte Zacarías 14:1-2, eso también tiene que ver con la profecía y con los tiempos finales. Mateo 24:15 del 17 al 32 también. Zacarías 14 del 4 al 5 también para que usted lo tenga. Zacarías 13:9. Dice, ya para culminar, este sistema tiene intereses económicos y políticos con las naciones del mundo y los del sur. El Islam también tiene sus aliados en otros países, pues aquí ya se está entendiendo el anticipo de lo que será la Tercera Guerra Mundial. Yo les voy a mandar unos videos para que usted los tenga de pronto por WhatsApp o por la página, y habla acerca de una simulación de la Tercera Guerra Mundial. Y usted se va a dar cuenta que son muchas mezclas de muchos países. Es ahí donde usted va a ver la unificación de la OTAN. Y se va a dar cuenta, usted busca por internet y escribe qué es OTAN, y ahí le va a salir todos los países que se han unificado para que sea una sola nación, como una potencia mundial. Y se va a dar cuenta que muchos aún en este momento, cómo discuten o disputan estos territorios o sea, si se pasa un poquito de allá, ya hay guerra. Y es en el mar. Y en el mar dice que tienen ya bombas que están por debajo del mar, listas para hacer, para ser detonadas o activadas. Gracias. Para ser detonadas o activadas. Entonces usted dice, pero es que eso es como solamente mírelo y se va a dar cuenta que muchas estrategias que nosotros a veces nos hacemos, ¿qué pasará? Mire, son estrategias muy de la artimaña del mismo Satán. Muchas estrategias tienen estos gobernantes y estas potencias mundiales. Así que le voy a mandar, son 3 videos de 15 minutos cada uno, para que usted se dé cuenta de lo que ha de suceder en medio de esa guerra, de esa Tercera Guerra Mundial, y esos países que están todos en contra, y donde está quién en la mitad, Israel. Pero a causa de que Israel ha sido rebelde, se ha mezclado, ha tenido alianzas, dice que el juicio entra primero ¿por dónde? Por la casa, desafortunadamente. Y cuando vayamos a estudiar el capítulo 12, que es el último capítulo, y lo que yo le decía hace 8 días, dice el Padre que el que guarda a Israel, que es ese arcángel grande, Miguel, que es el que cuida a Israel, dice que él le va a decir, hazte a un lado. Porque lo que tiene que vivir Israel, lo tiene que vivir. ¿Para qué? Para que reconozca a su Salvador, que ahorita no lo reconoce. Para que reconozca al Mashiach. Y desafortunadamente muchos todavía andan en la religión y en las costumbres de hombres que no, al contrario, están actuando de una manera incorrecta, que está llenando la copa de la ira del Eterno. Y lo que tienen que vivir es a causa de la desobediencia y a causa de no reconocer al Mashiach. Por lo tanto, nosotros tenemos un privilegio muy grande, y es de tener y reconocer al Mashiach como nuestro Salvador. Y eso es lo que nos sostiene. De verdad que si Él no hubiera estado en el asunto de nuestra vida, Padre, estaríamos bajo las consecuencias de todo eso.
Dice, entrará a la tierra gloriosa. Así que este rey del norte entrará a Israel, y aquí vemos una referencia exacta de la guerra de Gog y Magog, que es justamente una confederación de reinos del norte con Persia, que actualmente es Irán, y que son países musulmanes. Gog y Magog es una confederación de Rusia con países musulmanes y que van hacia la tierra gloriosa, hacia Israel, para disputarse este territorio. Dice el 41, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab. Viene una guerra terrible y dice que muchos caen en esta guerra, pero es librado Edom y Moab, que actualmente es el territorio de Jordania. Es ahí donde está ciudad de Petra. Por eso muchos dicen que Petra es un lugar de refugio, y esto es basado bajo la profecía de Isaías 16:1-4, para que usted la apunte. Es donde se dice que incluso Dios le pide a Moab que guarde sus escogidos hasta que pase la indignación. Entonces, basado en esta profecía, incluso actualmente si vamos o si miramos, hay una ciudad que se llama Petra. Hay muchos extranjeros creyentes en la profecía que se han ido a vivir a este pueblo de Petra en las afueras basadas en esta profecía, porque dice que la profecía de Daniel, que será librada Edom y Moab. Dice el 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Libia también es pasado por todo esto. La intención de este rey del norte, que posiblemente sea Rusia, según algunos estrategas militares, dice que todo el tema de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos es para controlar los pozos petroleros que hay en Irak, y que todo esto es una lucha por controlar esta región, porque quien controle el petróleo controla el mundo. Y como dice la profecía, este rey del norte iba a querer apoderarse de todas estas riquezas, pero va a haber alguien que se va a oponer a este rey del norte, y en Apocalipsis dice que es un ejército que vendrá con 200 millones. El 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. China, la siguiente potencia que viene del oriente, y todo por cuestiones de petróleo, pero a fin a cuentas todo esto tiene que ver con lo que Dios está juntando para la batalla final. Naciones occidentales, Rusia y China, todos para llegar a este lugar, y ahí es donde el Eterno va a entrar en juicio contra ellos. Y dice que este rey del norte que trata de apoderarse y que no puede lograrlo, una vez más lo mismo que hizo Antíoco Epifanes. Y el 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Y es lo que se está viendo actualmente. Dice que establecerá su control y su dominio entre los mares y el mar Mediterráneo y el monte glorioso y santo, y este es el monte de Sión en Jerusalén. Él va a querer tomar Jerusalén, y es el famoso inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Hasatán. Cuando esto suceda, cuando vean estos ejércitos, esta es la gran confederación de ejércitos que hay allá, y se levantará para la última confrontación mundial. ¿Dónde será la guerra? En el monte de Sión. Y según la profecía será por la ciudad de Jerusalén específicamente. Ya por último vamos a ir a Primera de Juan. Y es una palabra que anoche el Padre nos la entregó en medio del inicio de Shabbat. Y habla acerca del antimashía. Pero dice que hay muchos antimashía que se han levantado. Que nosotros no seamos esos antimashía, los que van en contra de la Torá. Eso significa. Iván dice, perdón, es el 4. Primera de Juan 4. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Yeshua vino a ser un cuerpo humano, esta persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Yeshua, aquella persona no es Dios. Tal persona tiene el espíritu del antimashía, del cual ustedes oyeron que viene al mundo, y de hecho ya está aquí. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Yahweh. Ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que viene en el mundo. Y eso es una promesa maravillosa. Estas personas pertenecen a este mundo por
eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Yahweh y los que conocen a Yahweh nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Yahweh, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu del engaño. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a reconocer, ¿cierto? ¿Quién es ese antimachía? El que no reconoce al Salvador, el que va en contra. Pero dice que los que como nosotros pertenecemos a Yahweh, logramos esa victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo y el que ha de venir. Por lo tanto, entonces, que el Padre nos ayude y que el Padre nos ayude a descubrir esos falsos profetas y ese falso antimachía que va en contra de la Torah, y que nosotros no seamos ellos, porque a veces nos hacemos antimachía cuando vamos en contra de lo que me enseña la palabra. Cuando digo, ay, eso es muy exagerado, ay, no, tampoco, ¿sí? Ay, no sea tan, unos dicen tan religiosos, o otros dicen tan fanáticos, pero es que la palabra me enseña otra cosa. Así que le damos gracias a todos aquellos que se conectaron a esta hora, a través de la página del ROE Pablo Escalante, a través de su emisora RSA, Restaurando las Sendas Antiguas. Un tiempo muy lindo, un tiempo muy especial, así que usted no se puede perder aún también la enseñanza a las 5:30 para que usted se conecte a través de estos medios, a través de estas transmisiones, porque es necesario que nosotros seamos enseñados. Es necesario que nosotros aprendamos para que no nos coja desprevenido lo que ha de venir o lo que ya está en el mundo. Bendiciones para todos. Shabbat Shalom. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.